estoy. No estamos mirando tu pantalla. Oh, carambas. Ahí sí, ya comienza. Espérate, veamos si es que ya se termina de poner. Ya estamos en Facebook para comentarles. Ah, ya. Yo creo, a ver, solamente terminamos con esta pequeña prueba y ya, comenzamos nomás. ¿Tú miras tu pantalla? Sí, yo me veo, les veo a ustedes. Si nosotros no vemos tu pantalla, entonces creo que hay que volver a cargarla. Pues ya le intenté de todas maneras. Andrés, si es que me mandas a mí por correo, yo puedo abrir el correo y cogerlo. O sea, o puedo ponerle la presentación. ¿Te parece? A ver, Eso ¿me puedo. decías? Sí, te decía que yo puedo compartir la presentación. Entonces, yo la paso. Eso puede ser. Y con eso estamos. ¿Te parece? Ok. Ya, listo. Entonces, podemos comenzar. Ya estamos. Yo comparto la presentación de Andrés. Y podemos continuar. Listo, comencemos entonces. Una buena tarde a todas y todos, a quienes nos acompañan en la sesión de Zoom y también a quienes nos siguen en Facebook Live. Un agradecimiento a los panelistas y a las panelistas, a la moderadora, la doctora Jackie Contreras, que lidera uno de los grupos de investigación importantes en la PUCE en la búsqueda de una agroecología que sea sustentable, ¿verdad? Bienvenidos a esta serie de seminarios que desde el Instituto de Investigaciones Económicas, conjuntamente con la Asociación Escuela de Economía, hemos realizado en función del análisis de los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Estamos próximos a cerrar esta serie de seminarios a finales de este mes de junio y después haremos una publicación de las memorias. Y estamos en ese cierre justamente en la construcción de las alternativas. Y qué mejor que pensarnos desde la agroecología en las ciudades una solución con más aliento que la crisis, porque justamente son esas alternativas para lo que se está denominando una nueva normalidad, que creo yo todavía es un gran contenedor vacío que hay que darle, hay que cargarlo de sustancia justamente, y cargarlo de esa sustancia pasa por estas alternativas de producción, de intercambio y de consumo que sean sustentables. Sin más, agradecerles nuevamente a Pablo, Alexandra, Andrés, Andrea, Renaud, que nos acompaña también con un esfuerzo doble por el uso horario. Agradecerle a Jackie, a la doctora Contreras por el esfuerzo también de este trabajo de investigación que va más allá de la coyuntura actual y que más bien ahora nos permite desde ahí poder plantear reflexiones de alternativas de solución. Agradecer a la Asociación Escuela de Economía y darle la palabra entonces a Axel Bueno Luisa, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Economía de la PUCE, quien nos presentará a nuestra moderadora y a nuestros ponentes de la tarde-noche de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Axel, por favor. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes con todas y todos. Como mencionarles que estamos en formato webinar, es decir, que en pantalla y audio solo van a estar las y los panelistas. En la parte inferior de su pantalla podrán ver una sección que se llama Q&A, preguntas y respuestas, donde podrán colocar sus preguntas para que se le realicen a los panelistas conforme el tiempo lo permita al final del panel. Nuestros panelistas son Renaud Mettereau, es profesor asociado de Economía en la Universidad de París, Francia, donde se especializa en confrontar los procesos de desarrollo con problemas de transformaciones socioecológicas, específicamente a través de cambios organizacionales en los sistemas agroalimentarios. Andrea Martínez Galarza, experta en políticas públicas relacionadas con sistemas agroalimentarios, mercados locales, sistemas de información de agriculturas familiares y certificación pública. Ha participado en proyectos de investigación en Francia y Ecuador sobre cambio climático, género y agroecología. Desde 2014 es profesora y editora general en una revista de investigación económica en Ecuador.
Freddy Quiroz, ingeniero forestal de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres Esmeraldas, maestría en manejo y aprovechamiento forestal sustentable de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, maestría en bosques y gestión de recursos forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, candidato a doctor en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad de Córdoba y la Universidad de Sevilla, con amplia experiencia en proyectos de restauración, reforestación en esmeraldas, y gestión, manejo y cuidado del medio ambiente y trabajo con comunidades en zonas de amortiguamiento y conservación del manglar. Trabaja en la PUC Esmeraldas desde el año 2016 como docente investigador en las carreras de gestión ambiental y agroindustrias, agroecología, restauración de espacios degradados, actualmente al frente del proyecto de investigación valorar el desarrollo de la zona de integración fronteriza Ecuador-Colombia desde una perspectiva comercial, agroindustrial y ambiental. Andrés Imbaña Villarreal es doctor en Desarrollo Humano y Sustentable, graduado con distinciones máximas, magíster en Manejo Comunitario de Recursos Naturales, ingeniero agroindustrial, es docente e investigador de la PUCESI desde el 2000, ha publicado diversos artículos científicos relacionados a la economía, la sociedad y el ambiente. En el campo de la docencia lleva asignaturas de carácter científico y humanístico. Es responsable del Instituto de Recursos Genéticos y Biotecnológicos IRGEN, participa en grupos de investigación relacionados con la línea de investigación Ambiente y Biodiversidad de la PUCE. Actualmente es el director administrativo de la PUCE Cedibarra. Pablo López, doctor en Medicina y Cirugía, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador. Magíster en Alimentación y Nutrición Humana, Instituto Superior de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador. Diplomado en el INTA, Universidad de Chile, Ejercicio, Nutrición y Salud. Director Nacional de Atención Integral Gerontológica, Ministerio de Inclusión Económica y Social, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de Alimentación y Nutrición, presidente de la Fundación Ecuatoriana contra la Anemia, docente de la carrera de Nutrición Humana de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con publicaciones nacionales e internacionales. Y a nuestra moderadora Jacqueline Contreras, economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestría en Estudios Socioambientales Flaxo Ecuador, doctora en Agroecología de la UDEA Colombia, trabaja desde 2005 en investigaciones y docencia en posgrado y grado, en temas de ambiente, género, agroecología, políticas públicas para el desarrollo sostenible, liderazgo de mujeres pobladoras, economía popular solidaria, cooperativismo. Ha participado en investigaciones derivadas de trabajos de vinculación con la comunidad de indígenas sobre circuitos comerciales cortos, comercialización de producción agroecológica en Ecuador y sistemas participativos de garantías para certificación de la calidad del alimento sano. Lidera el grupo de sistemas agroalimentarios sustentables. Buenas tardes, Jacqueline, por favor. Por ahí comienza el panel. Buenas tardes con todos y con todas. Realmente es un gusto para mí ser parte de este evento. Y también creo que se ha reflexionado bastante en relación a la multidimensionalidad de la crisis que estamos viviendo. Y queda claro también que en el confinamiento, después de la salud, la producción, distribución y consumo de alimentos ha sido el único proceso que se ha mantenido y ha crecido en la economía. Es importante también subrayar cómo, debido al confinamiento y a la necesidad de mantenernos saludables, se ha fortalecido el consumo de alimentos sanos y agroecológicos. Se ha mostrado de manera contundente una serie de iniciativas para proveer a las familias de esta alimentación, que de acuerdo a nuestra Constitución es un derecho que el Estado ecuatoriano debe asegurar, privilegiando alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local a través de la agricultura familiar y con principios agroecológicos. Lo que guarda correspondencia con las diversidades de identidades que tiene el país y sus tradiciones culturales. La agroecología, como paradigma holístico en construcción, plantea reconocer no solamente la relación económica entre producción y consumo de los alimentos, sino incluir las relaciones complejas que se dan en los sistemas ecológicos, que de acuerdo a Calle incluyen al menos 3 dimensiones. Una dimensión microsocial cultural o de dinámica de cooperación, una segunda dimensión que sería la sociopolítica relacionada con los tipos de instituciones involucradas, bien sean estas informales o autoorganizadas, o bien sean de tipo público, iniciativas que han sido formalizadas desde los gobiernos o sus representantes y que formulan alrededor de toda esta temática políticas públicas, y como una tercera dimensión, la dimensión ecoestructural,
que está vinculada con todo lo que tiene que ver el manejo de los recursos naturales y las tecnologías que están asociadas desde el manejo de las unidades productivas. Estas dimensiones involucran las diferentes aristas del derecho a la alimentación que cobran más relevancia en el contexto de las ciudades, en donde se albergan la mayor número de personas y que gracias al confinamiento ha evidenciado la dependencia de productores que llegan de manera directa a donde los consumidores y que mutuamente se reconocen, anulando la distancia entre campo y ciudad, lo que representa realmente una oportunidad en medio de la crisis. De ahí que invito a nuestros panelistas a reflexionar en los caminos que debemos fortalecer en el escenario inmediato en el que ahora mismo estamos, para que con una mayor cantidad de personas pueda ejercer este derecho a la alimentación. Cada ponente va a tener 7 minutos para presentar sus ideas. Después de esto se procederá a una muy breve resumen y una ronda de preguntas. Quisiera nada más pedir a Axel que por favor presentara a nuestra panelista Alexandra Rodríguez, que faltó y que me parece que es indispensable que conozcamos también, y agradecer a Alexandra por su participación. Un segundito, por favor. Sí, bueno, perdón, tuve un lapsus. Alexander Rodríguez es representante del proyecto de agricultura urbana participativa Agrupar del municipio de Quito. Disculpas a Alexandra por la falta de presentación, se me pasó dentro de la lectura. Perdón, y pues muchísimas gracias ya que por hacérmelo, por darme cuenta, por hacérmelo notar. Ya, también la presentación de Alexandra, Axel. La presentación el documento, ¿va a presentar algún documento tal vez? Más bien yo le pido directamente en la presentación de la hoja de vida de Alexandra, me refiero a Axel. Ah, ya, un momentito, es que tengo... Sí, perfecto. Alexandra Rodríguez Dueñas es ingeniera agrónoma, especialista en administración de empresas y producción orgánica de base agroecológica de alimentos, responsable del proyecto de agricultura urbana, participación Agrupar dentro del municipio de Quito, Ecuador, desde el año 2005. Vicepresidenta del Comité Nacional de Evaluación de Insumos Orgánicos, miembros del Comité de Honor y de Ética por una agencia certificada en Ecuador y un sistema participativo de garantía en Quito. Promovió la adhesión de Quito a importantes redes globales relacionadas a la alimentación, tales como el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, RUA Foundation y City Food Network. Apoyó la conformación de la plataforma multiactoral Pacto Agroalimentario de Quito, PAC, para impulsar la construcción de una política alimentaria para la ciudad. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, Axel. Entonces, doy la palabra primero a Renaud y así seguiré interviniendo en la mitad para decir el tiempo y respetar y tener la posibilidad de todos escucharnos y todas. Gracias. Sigue adelante, Renaud. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy honrado de participar desde Francia a esas reflexiones. Y bueno, mi presentación la organizaré en 2 tiempos y con una idea central que es contribuir a esas reflexiones desde el punto de vista un poco más teórico de la socioeconomía ecológica y de la economía del desarrollo. Y también desde mi punto de vista europeo, francés, y desde mi experiencia acá durante esta crisis y viendo cómo se
se presenta también una crisis socioeconómica y cambios estructurales sobre la forma en la cual nos organizamos para satisfacer necesidades alimentarias. Entonces, voy a tener un enfoque crítico desde la socioeconomía ecológica sobre la contribución de la agroecología urbana y para la satisfacción de necesidades humanas. Y voy a hablar ahora de agroecología urbana, perdón, pero de una forma muy estricta, es decir, la agricultura, agroecología dentro de la ciudad y excluyendo zonas periurbanas y zonas rurales que permiten el funcionamiento de circuitos cortos, pero un poco más amplio. Y entonces tendré mi punto de partida para la reflexión, es decir, que la crisis del COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas han fomentado discursos sobre la necesidad de fomentar también la agroecología y para la autonomía alimentaria de las ciudades y para la satisfacción de esas necesidades humanas. Y la idea es que desde mi punto de vista, ese enfoque y esos discursos no apoyan de forma adecuada la agroecología para sobre los aspectos en los cuales más puede contribuir para el desarrollo humano y para condiciones de vida que sean mejores desde el punto de vista social, cultural, económico o ecológico en las ciudades. Entonces, tengo dos ejes de reflexión. Una primera que es una experiencia concreta, empírica, de un conjunto de políticas públicas y dinámicas sociales que son favorables a una transición agroecológica y a la autonomía alimentaria en Francia y en el caso de una ciudad que conozco bien porque he vivido ahí un buen rato, que es Grenoble, una ciudad del sureste de Francia, que creo puede ser representativa de lo que es una ciudad mediana en Europa. Y el segundo punto es una discusión más teórica sobre la potencial contribución de la agroecología urbana para las satisfacciones de necesidades humanas, y para eso me voy a apoyar en una perspectiva que es la matriz de las necesidades humanas de Manfred Max-Neff. La idea central, la propuesta, es decir que la agroecología urbana puede contribuir a las satisfacciones, a la satisfacción de necesidades humanas, pero no prioritariamente a la satisfacción de las necesidades alimentarias nutricionales. La autonomía alimentaria de las zonas urbanas artificializadas con fuerte concentración de población se construye y desde una perspectiva territorial más amplia, incluyendo espacios periurbanos, zonas rurales, dentro de un perímetro variable según tipos de alimentos, pero que en todos casos es más amplio. Entonces voy ahora un poco más con el detalle de todo eso. Y el experimento que os puedo presentar desde Francia es el de la ciudad de Grenoble, donde hay tres condiciones favorables para la localización de la alimentación, para el desarrollo de la agroecología urbana. Primero, una voluntad política institucional con un ayuntamiento que es ecologista y que quiere promover la agricultura, la autonomía alimentaria y un programa ecologista. Lo podemos decir simplemente así. Y un contexto sociopolítico y cultural favorable también, porque es una ciudad, decimos, de izquierda, con movimientos sociales, asociaciones, colectivos populares muy importantes y muy dinámicos,
que siempre están teniendo iniciativas numerosas para este tipo de transformación social, que sea sobre el tema de alimentación o sobre otros temas. Y también condiciones agroclimáticas que son favorables para la autonomía alimentaria. Entonces, eso ha tenido varios resultados en los últimos 10 años, decimos, con primero la multiplicación de esas iniciativas populares y que han llevado al desarrollo de huertas urbanas, de cultivos sobre los techos, de creación de microempresas agrícolas y para la producción alimentaria y para la alimentación de la ciudad en sí misma. Y también la puesta en marcha de políticas públicas, voluntaristas y para la autonomía alimentaria en circuitos cortos y con una prioridad sobre la restauración colectiva para escuelas, liceos, colegios, etc. Y para asegurar el derecho a una alimentación de calidad para los niños primeros y para todos los agentes o personales en las empresas públicas o servicios públicos. Y entonces hubo mucho interés, muchas cosas se hicieron y también muchos estudios con universitarios, científicos que han apoyado este proceso. Y bueno, la conclusión, no es una conclusión, pero lo que pudimos ver es que sí, la agroecología urbana y permite luchar contra la artificialización del suelo, reciclar desechos orgánicos y fomentar la biodiversidad, promover la vinculación social, regular las olas de calor, muchas cosas, pero el proyecto de autonomía alimentaria de la ciudad no es factible con la agroecología urbana en el senso muy estricto del principio. Y se necesita entonces un enfoque territorial más amplio que se centra en la interdependencia entre lo rural y lo urbano. Bueno, eso es la parte crítica, vamos a decir, sobre agroecología urbana. Y ahora quiero presentar brevemente lo que es la perspectiva de la matriz de necesidades, para decir que sí, la agroecología urbana contribuye a satisfacer necesidades humanas, pero no necesariamente las necesidades nutricionales primero. La matriz de necesidades de Manfred Maxineff es el resultado de un trabajo transdisciplinario de investigadores, por la mayor parte latinoamericanos, que durante los años 80 trabajaron sobre la definición de una taxonomía de necesidades humanas, y este trabajo se materializa en esa matriz. La voy a mandar a través del chat después de esta charla. Y esa matriz de necesidades delimita 9 tipos de necesidades: necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad, y también varias categorías existenciales: el ser, el tener, el hecho de tener, el hecho de hacer y el estar. Y dentro de esta matriz se puede satisfacer de varias formas estas necesidades, diferentes tipos de necesidades. La idea acá para terminar con esa charla, no sé, no tengo cronómetro, entonces no sé dónde estoy con los falta 8 un minuto, minutos. falta un minuto, falta un minuto, Reno. Está perfecto, entonces estoy acelerando porque lo pensaba. Y bueno, voy directamente a la conclusión y espero que podremos hablar más en detalle de eso después. Pero quería introducir esta taxonomía porque creo que nos puede ayudar en definir y pensar, reflexionar sobre cómo vamos a fomentar en este periodo
la agroecología, y para que ayuda realmente en esta crisis que ha empezado con una crisis sanitaria, pero que también se puede traducir con varios otros tipos de crisis interconectadas. Entonces, puede ayudar a fortalecer la agroecología, no solamente como un conjunto de prácticas y de técnicas, o como una ciencia del diseño de agroecosistemas, pero más como un proyecto político y de desarrollo. La agroecología como conjunto de técnicas agrícolas y que permiten un mejor aprovechamiento de las funciones y servicios ecosistémicos según la experiencia que he presentado, pero según mucho más experiencias, no permite pensar la autonomía alimentaria de las ciudades, pero sí la agroecología política como un movimiento social y político para la transición socioecológica, y más allá del tema de la alimentación, sí permite pensar una contribución a escala de las ciudades para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades humanas. Y la matriz de necesidades de Maxniff es una herramienta teórica que nos ayuda a definir cuál es esta contribución, y entonces nos ayuda también a definir cómo podemos influir sobre decisiones de políticas públicas que sean favorables a este tipo de iniciativa. Y bueno, para satisfacción de necesidades de creación de enlace social, de protección de identidad cultural relacionada a la alimentación, etcétera, etcétera. Y gracias por su atención. Gracias Renaud por tu aporte. Entonces, seguimos ahora con Andrea. Listo. Voy a compartir la pantalla. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre este tema de la agroecología en las ciudades. Quisiera empezar mi presentación con esta frase de Collado y Gallard, que nos dice que el sistema alimentario global desperdicia redes de cooperación social básicas para desarrollar circuitos cortos o producir instituciones sociales que podrían apoyar transiciones hacia la sustentabilidad. Yo creo que cuando hablamos de agroecología tenemos muchas respuestas sobre esta problemática que tiene todo el sistema agroalimentario en todos los países, y de alguna manera genera, como Jackie mencionaba al inicio, una disponibilidad de definiciones y pilares a discutir que no solamente van en el tema productivo o en el tema meramente de producir alimentos, sino tienen estos ámbitos de reflexión en el tema social, en el tema ambiental, en el tema económico y en el tema político. Yo quisiera abordar esta discusión en este espacio político, porque creo que cuando hablamos de agroecología en las ciudades se genera un espacio importante para poder conversar y desarrollar ideas y análisis sobre este tema o este eje político. Cuando hablamos de este eje político de la agroecología, hablamos directamente de la democratización de nuestro sistema agroalimentario, que como vemos que durante el tema, estos procesos de crisis sanitarias durante el COVID, pero que también han levantado otro tipo de crisis sociales, como hemos visto en Estados Unidos, con el tema de la falta de derechos que aún incluso hasta ahora hacen falta seguir discutiendo, como es el tema de derechos raciales. Creo que el tema de la alimentación es uno de los derechos que menos se ha podido debatir y uno de los derechos que menos se ha podido insertar en las políticas públicas. Y por eso creo que el tema de hablar de abrir estos espacios de reflexión sobre la democratización de qué tipo de alimentos y de qué tipo de sistemas alimentarios queremos es vital para poder también avanzar con estas reflexiones después del COVID y obviamente con
todas las acciones que sea desde la sociedad civil o sea desde los espacios institucionales se quieren generar estas estrategias de respuesta ante la crisis. Yo quisiera comentarles algunas experiencias, bueno, desde el plano institucional, pero también desde el espacio familiar. Creo que se vinculan estos dos niveles para hablar en el tema político de la agroecología. En Ecuador hemos avanzado, digamos, a nivel normativo con un marco de referencia que permite o nos deja abordar el tema de la soberanía alimentaria y obviamente con eso genera las posibilidades que dentro del Estado se puedan generar planes, programas y proyectos. Sin embargo, a nivel institucional aún hace falta, o digamos, es tan amplio los niveles de acción y reflexión que se necesitan hacerlo, por lo que y creo que también estos espacios de discusión deben ser tomados desde local. El año anterior se hizo un breve sondeo de cuántas ordenanzas a nivel nacional en los GAT municipales existen, bueno, municipales y provinciales, en favor de la soberanía alimentaria y en el tema de agroecología, y se encontraron 24 ordenanzas creadas para desarrollar estos proyectos en favor de este derecho a la alimentación. Y por ello creo que estos dos niveles de acción tienen, gracias a la agroecología, esta posibilidad de encontrarse lo institucional macro que tiene el Estado versus lo local que tiene también lo público, ¿no? Entonces creo que este es un pilar importante que la agroecología permite generar, vincular, reflexionar y también implementar. Les quería presentar estos a nivel macro. Dentro del Ministerio de Agricultura. La primera experiencia que se podría hablar que ha permitido abordar el tema de soberanía alimentaria dentro de esta institución es a través de los circuitos cortos de comercialización, que a través de estos espacios se ha abierto la posibilidad también de poder generar programas hacia la agroecología, o al menos generar unas definiciones iniciales de agroecología y sistemas agroalimentarios sustentables. Actualmente, bajo la última estadística que tiene el ministerio, hay 255 circuitos alternativos gestionados por esta institución nacional, ¿no? Que es de la política pública. No obstante, existen otras experiencias que son ya más de gestión local, de gestión organizativa, sobre todo en las ciudades, que se han podido visibilizar, sobre todo en este proceso de confinamiento, en el proceso del COVID, ¿no? Esto se hizo un pequeño conteo uno de estos días iniciales de cuando tuvimos el confinamiento, un día 26 de marzo, en donde se contaron las experiencias de aprovisionamiento directo de alimentos que se había generado en la ciudad de Quito. Y desde las organizaciones de la sociedad civil se habían generado 31 experiencias de aprovisionamiento a domicilio. ¿Sí? La mayor parte, si bien eran aprovisionamientos a zonas del norte y del valle o centro norte de Quito, y había una sola experiencia en el sur de Quito. Esta comparación en función a la respuesta de las empresas privadas, que obviamente habían 6 cadenas de supermercados ofertando el tema de aprovisionamiento y 4 cadenas de supermercados que entregaban a domicilio. Sin embargo, si podemos ver... Te falta un minuto. Si podemos ver todas estas experiencias, podríamos mirar que existe un avance en Ecuador. Sin embargo, como yo les decía, estos avances son mínimos y sobre todo están dispersos y necesitan esta cohesión política. Creo que para los siguientes meses y los siguientes años sí es importante identificar
cada uno a nivel institucional, a nivel familiar y a nivel individual, qué tipo de producción y qué tipo de alimentos queremos para nosotros. Y obviamente estas preguntas se lo pueden hacer en los espacios urbanos, también que vinculan obviamente esta sintonía de producción en los espacios rurales. Creo que ese es un reto que tenemos como sociedad, como instituciones que trabajamos en este tipo de propuestas hacia la sustentabilidad, el generar estas reflexiones y también estas acciones conjuntas, ¿no? A nivel de preguntarnos qué alimentos queremos. Y sobre todo, si este sistema agroalimentario, como decía al inicio, sigue siendo funcional o necesitamos generar cambios realmente a estos procesos. Muchas gracias. Gracias, Andrea, por todo tu aporte. Quisiera entonces ahora compartir la pantalla para que pueda seguir adelante. Andrés, ¿se está mirando ya la pantalla? No todavía, ahorita. Listo. Ahí estamos. Entonces, Andrés Simbaña, estamos listos. Tienes la palabra. Gracias, buenas tardes y mucho gusto y muchas gracias por la invitación y a todas las personas también que nos siguen el evento, ¿no? Vi preparado algunos temas que nos van a servir para abonar la discusión de esta tarde y pues he traído algunas ideas para compartir con ustedes. Por favor, Jackie, ayúdame con la siguiente lámina. Bueno, como ustedes saben, la agroecología pues es podemos llamarlo una ciencia que combina los fundamentos de la ecología, que tiene la relación de los seres vivos con el medio, y las técnicas de producción de alimentos, lo que es la agricultura, ¿no es cierto? Pero si esto lo trasladamos a nivel urbano, pues ya es una práctica que lleva a cabo en lugares reducidos, ¿no? Básicamente en la ciudad, donde podemos ver huertos, jardines, en fin, una infinidad de técnicas para producir alimentos. Y sobre todo, lo que estamos escuchando, nuestros panelistas nos han dado ya insumos importantes, que es para mejorar la seguridad alimentaria de su población, ¿no? Es decir, cuando hablamos de seguridad alimentaria, pues nos metemos ya en un mundo bastante interesante, porque es el tema de acceder a los alimentos de manera rápida, segura, confiable, con inocuidad. Entonces ya la agroecología urbana se convierte en un tema necesarísimo en tiempos de crisis, ¿no? Porque hoy en la crisis que tenemos de la pandemia, ya prácticamente a veces ni el dinero nos sirve justamente para conseguir alimentos. Jackie, por favor. ¿Me ayudas? Eso. Como ya Andrea nos comentó, es decir, en el caso ecuatoriano, este tema es estratégico para el desarrollo del país, ¿no? Tenemos normativa legal, constitucional, y pues nuestra constitución básicamente es una constitución, por decirlo así, ambientalista, que habla, por ejemplo, el artículo 281 de la Constitución sobre la soberanía alimentaria, constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. He traído también este marco legal que me parece interesante para la discusión, y ya luego conversaremos algunos detalles al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene, digámoslo así, un paraguas normativo, pero todavía no ha llegado a lo local, ¿no? Hay mucho por trabajar en el Ecuador en lo local, hay mucho que trabajar en los gobiernos provinciales que tienen la competencia que el Estado les ha dado, y también en lo que tiene que ver con las juntas parroquiales y con las municipalidades también. Pero ese es un tema amplio también para la discusión. Por favor, Jackie. Bueno, entonces es un sistema productivo de alimentos, y como sistema productivo de alimentos es un sistema intensivo, un sistema alternativo, un sistema sustentable de producción de alimentos sanos, este es muy importante, que básicamente en estos niveles estamos hablando de hortalizas, de verduras, de plantas medicinales, que también es muy importante, de ornamentales y otros, porque también podemos producir proteína de origen animal en estos espacios reducidos, que contribuyen a la seguridad alimentaria en espacios, como les había dicho, pequeños, ¿no? Era muy común
en nuestros tiempos pasados, ¿no? Si recordamos en nuestras sociedades pasadas, hablemos de nuestros abuelos, por ejemplo, era muy común tener la huerta en casa, ¿no? Era parte de un estilo de vida, ¿no? Lamentablemente, por las condiciones, los tiempos han cambiado, el estilo de vida también ha cambiado y nos encontramos en un estilo de vida básicamente consumista y nos hemos reducido y hemos ido todos a las ciudades, ¿no? Pero en el pasado había mucha conexión porque vivíamos una sociedad agraria, entonces teníamos mucha conexión con el campo y teníamos mucha conexión con la producción de alimentos. No hoy que pues básicamente tenemos otro estilo de vida y por citarles un ejemplo, es decir, en el pasado pues era común ir a la huerta y conseguir alimentos frescos, saludables, que prácticamente era de la mata a la olla. Querías tomarte un agua medicinal, ibas a la huerta, o querías mejorar un problema de salud, ibas a la huerta y encontrabas la solución a tus problemas tanto de alimentos como de salud también. Hoy tenemos una dependencia, ¿no? Una dependencia a todo nivel, tanto en los sistemas tradicionales de producción de alimentos, que dependemos de insumos externos, y también hoy nos vemos limitados a esta dependencia. Por ponerles un ejemplo, tenemos un problema de salud, corriendo vamos a la farmacia a conseguir alguna solución para nuestro problema de salud, ¿no? Vean ustedes cómo esto de la modernidad también nos ha trastocado en nuestros estilos de vida, ¿no? Pero básicamente estos sistemas están dirigidos hacia el autoconsumo y el mercado local, ¿no? Pero como todo sistema también tiene que lidiar, tiene que enfrentar los temas de la tecnología adecuada, la tecnología apropiada, ¿no? Porque tenemos que ver temas de productividad también, que son importantes, y entonces aquí hay una gran variedad de tecnologías que nos ayudan muchísimo a la producción de estos alimentos sanos, saludables e inocuos, ¿no? Y también tiene que enfrentar los temas de comercialización. Lo interesante aquí es que estos sistemas tienen una comercialización creativa, ya lo hemos escuchado, pues son a través de circuitos cortos, a través del trueque, a través del compartir. Yo tengo esto, mira, yo tengo lo otro, cambiemos. Es decir, vamos viviendo un nuevo estilo de vida, es decir, lo que planteo aquí, que la agroecología urbana plantea un nuevo estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que es coherente con el medio ambiente. Pasemos, por favor, Jackie, que el principal enemigo aquí es el tiempo. Bien, entonces, desde mi punto de vista, y aquí son algunos elementos claves para la discusión, la agroecología urbana es una respuesta frente a la crisis global que estamos viviendo en este momento y a todas las crisis, ¿no? En este caso la pandemia, pero cuando hablamos de crisis pueden ser la contaminación, puede ser otro tipo de crisis, pero la que estamos viviendo ahorita es una crisis global desde lo local, es una respuesta a la producción de alimentos sanos, saludables. Se nos fue la pantalla, no sé si ustedes están viendo. Tenemos ya. Entonces, estos sistemas nos ayudan justamente a la disponibilidad de alimentos sanos, que esto es muy importante, ¿no? Porque hoy por la crisis, que lleguen alimentos frescos a los mercados ha sido complicado, porque primero han tenido que sortear algunos obstáculos, el temor al contagio, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil tener alimentos sanos en tiempos de crisis o en tiempos de pandemia, ¿no? Se convierten en una fuente de ingresos, obviamente, se convierte también en una fuente de empleo. Normalmente la propuesta de la agroecología urbana es justamente como una alternativa para el desempleo, porque hoy vemos que el virus nos ha reflejado la inequidad de los sistemas que estamos viviendo. Y con la crisis, pues se van a disparar los indicadores de pobreza, los indicadores de inequidad, los indicadores de desempleo. Pero esta es una alternativa justamente para luchar con los problemas colaterales que trae una pandemia como esta naturaleza, ¿no? Rescate el conocimiento ancestral. Esto es fantástico porque aquí nosotros a través de esta técnica de producción de alimentos rescatamos el conocimiento ancestral, ¿no? Porque nos ayuda justamente a alimentarnos adecuadamente. Hay un refrán que ustedes muchos nos hemos escuchado, somos lo que comemos. Y eso tiene que ver mucho con nuestra identidad, ¿no? Con nuestra identidad de lo que hacemos, lo que producimos y lo que comemos, ¿no? Y en esto hay un rescate del conocimiento muy importante. Con este sistema se crean ciudades resilientes, importantísimo, para adaptarnos a estos grandes cambios. Primero el cambio climático, que ya lo veníamos sufriendo, y luego vino el virus y vino para quedarse, y entonces tenemos que adaptarnos a este nuevo invitado, que no ha sido invitado muy cordialmente, pero que está aquí con nosotros, y este sistema de producción de alimentos nos ayuda justamente a ser resilientes, a tener ciudades resilientes, ¿no? Adaptarnos a este cambio. Mejora Falta un la minuto, cohesión Andrés. social.
Gracias, estoy en la recta final. Ya. Mayor cohesión social y económica, también ya nos había dicho Andrea, que efectivamente estos sistemas nos ayudan a la cohesión social y económica, que es fundamental en las ciudades, porque en lo urbano se ve mucha inequidad, ¿no? Sobre todo en las ciudades grandes y todo lo que es ciudad, realmente sí tienen un problema de inequidad, ¿no? Pero entonces estos sistemas de producción de alimentos nos ayudan a esta mejor cohesión social y económica. Se promueve una cultura ética del consumo, ¿no? Eso es muy importante también para saber consumir exactamente lo que queremos, lo que necesitamos, lo que requerimos y la cantidad adecuada también. Hacemos ciudades verdes, ¿no? Porque ya lo hemos visto, podemos tener en azoteas, en balcones, podemos tener en diferentes espacios reducidos y eso ayuda a tener una ciudad más verde, más ecológica, ¿no? Hay un mejor acceso y distribución de los alimentos que les había comentado, promueve el reciclaje de nutrientes, ayudamos a una cultura del reciclaje desde la familia, porque estos nutrientes nos ayudan justamente a la producción de alimentos, reduce la presión sobre los recursos naturales, especialmente sobre el tema del suelo, ¿no? Tenemos una alta presión en las grandes ciudades, en todas las ciudades sobre el uso del suelo, reduce la brecha de iniquidad social en la ciudad, que ya lo he planteado, los desperdicios de alimentos también, y sobre todo, creo que sostiene la economía familiar y la salud. Entonces, es un sistema pues, que tiene muchísimas ventajas frente a los sistemas convencionales, ¿no? Hoy que la pandemia nos está trayendo muchísimas cosas malas, ¿no? Porque la pandemia nos ha traído muerte, destrucción, en fin, terror y todo lo demás, yo creo que desde la ecología urbana podemos dar una propuesta a una solución, que hagamos una pandemia de cosas buenas, una pandemia del amor, porque a través del alimento nosotros expresamos el amor que tenemos con los seres vivos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, ¿verdad? Porque compartimos alimentos. Entonces, yo creo que esta es una alternativa para convertir esta pandemia del terror en una pandemia del amor a través de la producción saludable de alimentos. Muchísimas gracias por la atención y gracias también por escucharme. Muchas gracias, Andrés. Entonces le vamos a dar ahora la palabra a Freddy, por favor. Freddy. ¿Me escuchan ahí? Sí, estamos escuchando, Freddy. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Pues bien, ya parte de lo que han comentado los demás compañeros, pues una parte introductoria de lo que iba a manifestar. El tema de las políticas públicas a nivel tanto nacional y en algunos sectores a nivel local, además que todo a nivel local se ven bastantes avances, pero en el caso a nivel local, en nuestra zona de Esmeraldas en la que trabajamos, pues no ha habido mucho cambio o avance en esa situación. Hasta el momento, las políticas locales deben ser de mayor fuerza, de mayor envergadura, de mayor incidencia. Ya lo comentaron algunos panelistas antes de mí, que ahorita el impacto que ha ocasionado, porque todos nos ha golpeado la presencia del virus, ha incidido un poco en la elevación de los consumos de alimentos agropecuarios, pero hay que saber también que estos productos deben ser consumidos y con su conocimiento de producción, de su origen, o sea, que sean de buena calidad. Entonces nos va a permitir a nosotros tener una alimentación más segura, una calidad de nutrición más asegurada. Entonces, pero ¿quién nos garantiza eso? Entonces, desde ya hay que construir un marco en políticas públicas o a nivel de normativas locales en que acompañen esos procesos y de la mano con acompañamiento técnico. Se me ocurre una ordenanza municipal en el cual promueve estos proyectos a través de diferentes unidades y junto, obviamente, con la academia, como se lo ha venido trabajando en temas ambientales en Esmeralda a través de la QCC, fortalecer estos procesos, porque poco se ve eso en ciertas ciudades y en Esmeralda somos un ejemplo de eso. Lamentablemente, en estos momentos, nuestro campo de acción es en la zona norte de Esmeraldas y lamentablemente la zona norte de Esmeraldas es una zona que ha sido muy olvidada y siempre yo lo he recalcado y cada momento, evento, lo menciono, son pocas instituciones que apoyan o apoyan nuestras actividades. Por ejemplo, en estos momentos, aparte del COVID, hay un problema de desmovilización de gente por los grupos armados. Y no son nuestros hermanos vecinos colombianos, sino gente de las mismas zonas de Esmeraldas. ¿Por qué? Porque hay grupos armados, que se está dando ahorita un evento como el de Huacho 2, si le quieren llamar, pero ninguna autoridad local o nacional menciona eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros avanzar en construir un proceso de estos
de aseguramiento de la calidad, de aseguramiento de la alimentación, de estos productos, lo que consumimos, con escenarios o contextos totalmente diferentes que son antrópicos a la situación. Por ejemplo, se menciona mucho que en la zona es altamente productiva, es verdad, que la zona tiene muchos paisajes y contrastes para hacer otras actividades aparte del extractivismo, sino temas de conservación, pero nunca tocamos el tema de la mesa de seguridad, que es la que nos va a permitir a nosotros desarrollar diferentes escenarios dentro de ese contexto, como el que estamos mencionando. Por eso muchos procesos ambientales han degradado en el consumismo, en la de llevar, ya no tener la típica huerta o la famosa tradicionalmente conocido como el colino, que es un sistema de producción agrícola local del campesinado afroesmeraldeño norteño, al consumir productos ya elaborados y no conocer la calidad de estos, no tanto por su manufactura, sino el origen de la materia prima de estos, cómo fueron producidos, cómo fueron estivados, cómo fueron manipulados. Entonces, si hablamos de consumir productos locales, de tener una economía circular, que es muy positiva la idea, pero no conocemos cómo fueron producidos estos o bajo qué circunstancias. Y en el mercado local, en muchos casos de esmeraldas, en la zona norte, no se conoce nada de esto. La gente tiene idea, la gente conoce, pero no hay una política que abarque esa situación. Y lamentablemente pues, no se puede abordar estos temas. ¿Por qué? Porque la gente prefiere sembrar a un cultivo tradicional a un cultivo ilícito. Entonces, he ahí el juego de la situación. Pues en Esmeralda estamos sentados en una problemática bastante complicada. Que la gente, si tú estás constantemente al lado, construyendo estos procesos que sí se han dado, pero o sea, pocos, pero tienen que saber el acompañamiento. Porque sin el apoyo de una política local, vemos nosotros complicados por la experiencia, la intervención en la zona, los trabajos previos ya realizados, no podemos avanzar en estas situaciones. Y ahora con el COVID fue mucho más, que la gente, pues, dada la situación económica que se vive por la presencia del virus, buscan una alternativa de ingreso económico la más fácil. No la más dentro del marco de la ley, sino lo más fácil en ese momento. Entonces, nosotros construimos procesos en ese contexto. La idea es ir avanzando, sí, generando alternativas, presencia, generando escenarios de estos acompañamientos, procesos similares, pero la situación en la que nosotros nos desarrollamos es en este modelo, en este panorama. Entonces, muchas de las políticas locales han llegado, pero muy ínfimo, las sobras de lo que le sobra al gobierno o las entidades del Estado. La academia ha hecho lo suyo por su parte, con muy buena presencia, pero no todo el tiempo vamos a estar ahí. Y dos, ya es la zona, llegará un momento que no va a ser en una zona que tenga las garantías del caso, como lo estamos viendo en estos momentos. Como les digo, el tema del coronavirus está de moda, pero hay otras situaciones locales que se están dando y no permiten desarrollar otras alternativas productivas como esta. Entonces, la comercialización, generar una economía circular, incluso dar valores, cadenas de mercado, no se pueden avanzar. Por ejemplo, en estos momentos nosotros tenemos un proyecto en el cual levantamos información de eso. Hay iniciativas comunitarias, por ejemplo, las mujeres, la Asociación de San Javier de Cachaví tenía la fábrica de harina de plátano en la cual sacaban chifles y vendían, pero dado por la pandemia y la escasez de recursos económicos, prácticamente la planta la cerraron. Había una asociación de campesinos de tercera edad que producían cultivo de ciclo corto, generaban muchas iniciativas en este aspecto, pero por la situación de la pandemia tuvieron que ellos parar. Y a la falta de recursos económicos, pues estos procesos se han caído. ¿Aún tengo tiempo o...? Falta un minuto nada más, Freddy. Ya, Gracias. entonces, todas las iniciativas que se han generado en base al contexto del COVID y de las políticas públicas debe abordarse en una estructura un poco más amplia, en el sentido que apoyen estos procesos y garantizar a los productores y generar espacios de que se den este intercambio de situaciones. Hace un tiempo atrás veníamos nosotros como universidad generando estos espacios, pero lamentablemente por el COVID se rompieron estos procesos y la idea es construir a través de la academia espacios en el cual la gente pueda vender, ofrecer su producto y los interesados adquirirlos y crear estos escenarios e ir a la gente invitándola, ir a la gente incluso participando en estos procesos que pueden intercambiar ideas, no solo en la venta de cultivos
nativos, sino también hay otros tipos de iniciativas productivas, la producción de miel nativa, cosméticos de piel en base a la miel nativa que se da en la zona, pasta de cacao, y sí, muchas iniciativas que se han ido generando a través de la presencia nuestra y acompañamiento en muchos casos. Invito pues que reflexionemos en este entorno y en base a esa situación muy particular local de la zona norte de Esmeraldas. Gracias. Muchas gracias, Freddy, por tu participación y el aporte que nos has dado. Entonces quisiera invitar ahora a Alexandra para que tome la palabra y nos cuente su aporte. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, Jacqueline. Voy a compartir mi pantalla. Ok, yo voy a compartir para ustedes la experiencia del proyecto de agricultura urbana de Quito y su relación con la agroecología, la respuesta que se ha podido encontrar frente a la crisis. Se estima que las zonas urbanas consumen hasta el 76% de los recursos naturales, producen el 60% de la emisión de gases de efecto invernadero y cerca del 50% de los residuos. Y hoy más del 50% de la población vive en zonas urbanas. Se prevé que para el año 2050 la cifra aumente. De hecho, Quito ya presenta el 72% de población urbana. Esto significa que las ciudades son cada vez más grandes, el cemento, el asfalto, el gris le gana al verde, le gana a la vegetación, le gana a la naturaleza. Los alimentos provienen de zonas cada vez más alejadas, se incrementa y por parte de los ciudadanos existe en realidad mucha ignorancia acerca de lo que consumimos. Ante esta situación, la agricultura urbana, la autoproducción de alimentos y la base agroecológica para la producción de alimentos se convierte en una fuente de alimentación alternativa, local, fresca y nutritiva. Para muchas personas que la practican, sobre todo para los sectores de alta vulnerabilidad, se convierte en muchos casos en un medio de vida o en una forma de mejorar los ingresos. Es una forma de vida en comunidad, de compartir, de socializar, de ser más solidario y además es un mecanismo integral para incrementar la sostenibilidad y la resiliencia, lo cual ha quedado en evidencia frente a la crisis del COVID-19. O sea, la agricultura urbana de base agroecológica se convierte en una estrategia de lucha por el cambio, ¿no?, de estos estilos de vida que siguen patrones de consumo insostenibles, comportamientos individualistas y sedentarios que nos hacen olvidar el sentido de pertenencia a la comunidad y a los ecosistemas de los que dependemos, lo cual es como una actitud muy, muy citadina, ¿no? Ante esto, la Municipalidad de Quito, al igual que otras ciudades del mundo, enfrenta el desafío de alimentar a la población cada vez más creciente y predominantemente urbana y con los consecuentes cambios en cómo y con qué se alimenta la gente, sus impactos sobre el hambre, la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, las dietas desequilibradas y como fenómenos que coexisten y nos afectan a todos los estratos. La municipalidad impulsa el proyecto de agricultura urbana desde el año 2002. Este proyecto tiene como objetivo aportar a la seguridad con la mayor soberanía posible, a la seguridad alimentaria con la mayor soberanía posible, aporta a la gestión ambiental de la ciudad, al mejoramiento de ingresos y al empleo, como lo habíamos dicho, a la inclusión social, a la sostenibilidad y resiliencia a través de la autoproducción de alimentos con énfasis en la población vulnerable. Es decir, que el huerto por sí mismo no es el fin, es el medio a través del cual se puede construir mucho, ¿no? Las estrategias de este proyecto son capacitación y asistencia técnica para la producción de base agroecológica, el uso de tecnologías alternativas como uso de sistemas de riego por goteo, microinvernaderos, crianza de animales. Los excedentes de producción se canalizan a través de circuitos cortos alternativos de comercialización, que son el componente propio del proyecto llamado bioferias, la promoción del consumo responsable, la economía circular y colaborativa, responder a las necesidades de los pequeños agricultores urbanos a través de la conformación de bancos comunitarios y el tener un sistema interno de control de la inocuidad como transparencia ante el consumidor. ¿Quiénes participan en este proyecto? Bueno, es muy diverso, el target es muy amplio, pero básicamente está dirigido a mujeres jefas de hogar que representan el 84% de los beneficiarios,
adultos mayores, personas con discapacidad, escuelas, colegios, centros de atención a niños menores de 5 años, centros de salud, centros de recuperación de adicciones, centros de rehabilitación social, centros de acogida a madres y niños o a migrantes y refugiados. Es decir, la agricultura urbana cumple un rol muy amplio que, dependiendo de la motivación de los participantes, puede significar para ellos subsistencia, recreación, educación, inclusión social e integración, emprendimiento, pero yo diría que también representa resistencia y subversión ante el actual sistema alimentario, ¿no? Como insostenible en sus formas extractivas de producción, que irrespetan la capacidad de los ecosistemas, son altamente contaminantes, se basan en procesos injustos para la vida de los agricultores, de los consumidores, del ambiente, además del elevado consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. Como ustedes pueden ver en el mapa de la derecha, este es el eje urbano de Quito, es el mapa, cada puntito representa agricultura urbana, los huertos, y sobre todo, bueno, este mapa representa la prevalencia de desnutrición crónica infantil en Quito. El rojo nos muestra la prevalencia de hasta el 47%, o sea, casi 5 de cada 10 niños van a la cama con hambre. Y agricultura urbana, básicamente, este programa se enfoca en las zonas con mayor problema en este sentido, brindando una oportunidad por partida doble. Uno, para mejorar el acceso a alimentos sanos, y por otra parte, brindar a esas familias la oportunidad de mejorar sus ingresos a través de la venta de excedentes. Dada la necesidad de enfrentar la crisis sanitaria, ambiental y económica de COVID-19, ¿no? Se pone en evidencia la necesidad de explorar la potencialidad de la acción comunitaria, la agricultura social y urbana en el modelo del desarrollo local, en la forma de hacer ciudad, así como de las iniciativas que promueven la cooperación, la solidaridad, el tejido social más fuerte, el desarrollo económico basado en la proximidad, la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable. ¿Qué se produce en los huertos? Frutas, tubérculos, algunos cereales, animales de granja, vegetales, plantas medicinales, y también se procesan excedentes de producción para agregarles valor. ¿Qué cantidad de alimentos se pueden llegar a producir? Bueno, al menos 40 especies frescas, más los animales, más los alimentos procesados. Se podrían llegar a generar alrededor de 105 tipos de alimentos que aportan a la adopción de una dieta sostenible, no solo para el agricultor, no solo para su entorno, sino en realidad para, lo hemos visto a nivel de parroquia, no solo a nivel de barrio, sino a nivel de parroquia y de localidad. Estos alimentos le aportan desde el punto de vista, aportan a la adopción de la dieta sostenible desde el punto de vista de que son alimentos locales, son saludables, son frescos, provienen de un proceso justo, son diversos. También contribuye a la generación de ambientes alimentarios saludables y a enfatizar que la calidad del alimento no va solo por la inocuidad, sino que debe cumplir otros atributos que los mencioné para la adopción de las dietas sostenibles, ¿no? Falta un minuto, Alexandra. Sí, claro. Aquí podemos ver el circuito corto alternativo de comercialización. Antes de la emergencia lo podíamos hacer abiertamente en los parques y administraciones zonales del municipio, pero ahora frente a la emergencia se ha movido mucho en la escala de barrio, como les comentaba, se ha gestionado la venta de excedentes desde la propia gente para sus vecinos, para sus familias, entregas a domicilio. Los ingresos que se generan en promedio mensual desde la agricultura urbana pueden superar en 2.69, representan 2.69 veces el bono de desarrollo humano que otorga el gobierno nacional a los más vulnerables, o el bono de emergencia en 2.92. Yo puedo concluir que la agricultura urbana es fundamental para la resiliencia y la sostenibilidad de Quito, ha fortalecido a la persona, a la familia, en la comunidad, es un espacio para el compromiso cívico, adaptativo y el ecoactivismo, ha asegurado la disponibilidad de alimentos sanos durante la crisis y implica acciones transformadoras del ambiente que generan emprendimiento y empleo en el tiempo de crisis. Y la agroecología urbana va más allá de la autoproducción de alimentos, o sea, trata de reconstruir lazos comunitarios y ser la base de la multiescalaridad alimentaria de la ciudad. Se posiciona en los términos ecológicos, sociales y políticos, y considerando que las generaciones actuales nacen completamente desconectadas de la ruralidad y desconocen el origen de los alimentos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alexandra, por la participación. Ha sido también muy importante conocer su aporte. Quisiera dar la palabra ahora a Pablo López. Hola, Yaque, ¿sí se está viendo ahí? Sí se ve, Pablo, está bien. Un ratito. Bueno, comencemos. Bueno, agradecerles por la invitación y muy honrado de estar participando en esta sesión y sobre todo escuchando los interesantes aportes y muy valederos de los compañeros que nos acompañan en esta noche en el panel. En cuanto al tema de la agroecología en las ciudades, yo lo he dividido básicamente en una primera presentación de los antecedentes que tiene que ver con la parte de la situación actual que estamos atravesando desde el punto de vista alimentario, un poco tratar de ensayar alguna explicación de la presencia de la pandemia y su relación con la producción del modelo moderno capitalista de producción agroalimentaria y tratar de buscar al final algún bálsamo para esta situación que es básicamente, yo creo que podemos encontrarlo en la agroecología. Ya. Esta gráfica efectivamente da cuenta un poco de lo que es el modelo actual, el modelo moderno de producción de los alimentos. Es un modelo que se basa básicamente en la intermediación de las relaciones sociales a través de la moneda y los sistemas financieros. La integración de mercados comerciales cada vez más distantes y el conocimiento y tecnologías especializadas, por lo general esencialmente externas, es lo que algunos llaman el régimen de los expertos. ¿Qué ha traído este modelo? Básicamente degradación socioambiental, resultados demográficos catastróficos y sociales fuertes, campesinos sin tierra, migrantes urbanos. Ahora, esto de alguna manera se ha superado lo que se veía en antaño, la esclavitud y el latifundio ya no son evidentes en este momento, pero hay formas más sofisticadas de explotación. En el caso del Ecuador, con el establecimiento de un sistema agroalimentario moderno se ha generado, por lo menos yo considero, 3 epidemias, ¿no? Que ponen en duda el tema de la productividad, y uno de ellos es la degradación ambiental a gran escala, la otra la epidemia, la intoxicación por plaguicidas en familias rurales y el aparecimiento de las enfermedades modernas, básicamente las enfermedades no transmisibles, el sobrepeso y la obesidad. Creo que para entender esta situación es importante señalar que la dieta actual de las personas salía fuertemente, considero, aprendida por la presión de un sistema hegemónico imperante que considera el alimento como una mercancía. El modelo agroalimentario actual cuenta obviamente con el patrocinio de agronegocio y se pone en escena con la industria transformadora de alimentos, ¿no? La agroindustria. Como resultado de esto proliferan estos desiertos alimentarios que ahora ya no son solamente lejanos para nosotros, sino que también los vemos en las principales ciudades del país, con una serie de alimentos procesados cargados de calorías exuberantes en azúcares simples y grasas. Y la característica de estos alimentos es su propiedad de ubicuidad, arrasan fronteras, cultura, provocan el aparecimiento de un sinnúmero de afectaciones también ambientales, sociales y de salud. En el Ecuador, en el caso actual, el sobrepeso y la obesidad afecta a 7 cada 10 ecuatorianos adultos. No hemos superado todavía el problema de las deficiencias nutricionales. 1 de cada 4 niños en el Ecuador sigue siendo desnutrido crónico, pero estas enfermedades están en franco crecimiento, las enfermedades no transmisibles. 6 de las primeras 10 causas de muerte están relacionadas con la comida en el país, y esto representa aproximadamente 1.7% del Producto Interno Bruto. Para decir un poco, que decía como antecedente, nosotros ya tuvimos algunos llamados previos, algunos avisos de que efectivamente la relación que existe entre los sistemas, entre la producción agropecuaria y la salud de las personas estaba vinculada. Ya teníamos antecedentes en encefalopatía bovina,
en la gripe aviar, en la gripe porcina H1N1, y creo que los que fueron agudos detectando eso no fueron, creo que los gobiernos ni las autoridades incluso de salud a nivel mundial, creo que fueron mucho más, más atentos a estos llamados previos, los cineastas, los que elaboran las películas que dramatizaron bastante bien el fenómeno actual, ¿no? Hay varias películas que retratan exactamente lo que nos está sucediendo ahora. Y efectivamente el no haber tomado medidas en ese momento, el ser permisibles con estos sistemas de crianzas, básicamente de animales, fue lo que desencadena y lo que está desencadenando la epidemia actual. Rob Wallace lo describe muy bien cuando señala, voy a leer lo que dice textualmente aquí la diapositiva. Muchos de estos nuevos patógenos previamente controlados por ecologías forestales de larga evolución están siendo liberados, amenazando al mundo entero. La agricultura liderada por el capital que reemplaza a los hábitats naturales ofrece condiciones óptimas para que los patógenos se desarrollen fenotipos más virulentos e infecciosos. Y esto es un camino que se ve que efectivamente va a ser recorrido por otra serie de gérmenes que están haciendo antesala y que pronto, ojalá no suceda, están por verse visibilizados. Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria sumamente agresiva, Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Hay una serie de bacterias, como digo, que también por este manejo inhumano, este manejo antinatural que hemos tenido de la producción de los alimentos, puede hacerse presente con resultados igual o más catastróficos de lo que estamos viviendo actualmente. Pero ante esta circunstancia, como habían dicho algunos de los compañeros, ante este avance inescrupuloso de la agroindustria, nosotros estamos teniendo efectivamente algún bálsamo, alguna suerte de poder contar con una alternativa que suena de alguna manera un poco más lógica y natural. Yo decía que el modelo actual, el avance abrumador de la comida moderna, como les decía, ha tenido de alguna manera contrapeso, no tanto en los gobiernos, ni en la parte normativa, ni en las leyes, creo que es más bien en los movimientos sociales, movimientos de resistencia, los colectivos, los que se han visto en la necesidad de mantener la tradición y la cultura alimentaria, y están ellos mucho más preocupados por producir alimentos en consonancia con la naturaleza, e interesados de vincular a los consumidores con los actores relevantes de los procesos que son los productores. Estos movimientos contrahegemónicos, nacidos básicamente de la organización social, como decía, me parece que representan un nuevo paradigma basado en la biodiversidad y en el control comunitario, como formas que pueden expandirse hasta lograr un cambio real y un cambio favorable en la dieta de las personas y por lo tanto en la conservación de la salud de los individuos y la comunidad. Ya lo decía Altieri Nichols, comer es un acto ecológico y político. Y creo que los consumidores, porque todos comemos, todos consumimos comida, todos deberíamos saber que nuestras decisiones de qué comer, cómo preparar los alimentos, cómo seleccionar, en esas decisiones nosotros estamos también dando un voto, dando una capacidad de democratizar el tema de la alimentación en la sociedad. Y cuando los consumidores estamos un poco más conscientes y responsables de este acto político que es el comer, yo creo que las cosas pueden cambiar de una manera significativa. Si nosotros apoyamos a la agricultura... Falta un minuto, Pablo. Tan rápido. Bueno, lo que quería mostrar un poco al final era un par de estudios que hicimos también en el año 2018, donde vimos que las compras que se hacían en la agroecología ya mostraban resultados favorables en cuanto al consumo de frutas y verduras en 3 ciudades que hicimos este estudio con más de 5,000 participantes, en Ibarra, Quito y Riobamba, donde vemos que la gente que compra en la agroecología consume más frutas y verduras. Y esto se ve visibilizado en un menor IMC. El IMC es el índice de masa corporal a través del cual se diagnostica el tema del sobrepeso y la obesidad. Y como vemos en esta gráfica, en las 3 ciudades, las personas que compran en el lado derecho, como ustedes ven,
compras directas de alimentos, ferias agroecológicos e incluso producción propia, el índice de masa corporal en las 3 ciudades, sobre todo en Quito, es menor que cuando lo compran en supermercados, en mini mercados, en tiendas de barrio, etc. Y yo creo que todo esto es un llamado para comenzar a ejercer esa acción política de una manera más presencial y visible. Y comenzaron a tomarnos la calle y salir armados a las calles. Y salir armados, como lo hizo Ron Finley, con una pala. Y comenzar a tomarnos las veredas y comenzar a sembrar los alimentos y apropiarnos de esos espacios para la comunidad. Y ese cambio realmente ha generado significativas diferencias desde el punto de vista social, cultural, etc. En un principio, ese de tomarse las calles, tomarse los espacios que estaban, los espacios baldíos, le mereció ser citado por el municipio de Nueva York, bueno, por el estado ahí, pero luego de alguna manera ya tuvo el reconocimiento y es una de las personas ahora más identificadas con el tema que se hace del trabajo de apropiación que tiene la comunidad de los espacios públicos. ¿Para qué? Para sembrar alimentos, no únicamente tener plantas ornamentales en los espacios públicos, sino comenzar a ejercer ciudadanía a través de estos procesos. Gracias, Jackie. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Y ahora voy a hacer una muy cortita síntesis de todo lo que se ha expuesto. ¿Están mirando ahorita la pantalla? ¿Compartir la pantalla ya? No, no se puede. No todavía. A ver, perdón. Entonces, y sí, y después vamos a dar paso a las preguntas. Entonces, listo. Ahorita creo que ya estamos. Solamente entonces decir que Renaud nos presentó una propuesta de reflexión teórica en la que realmente lo que nos decía es que la agroecología sí puede servir, no precisamente para dar toda la autosuficiencia alimentaria a las ciudades, que esto tendría que estar más extendido en tanto en los espacios periurbano y rural, pero sobre todo la agroecología sí puede fomentar una serie de otros proyectos políticos y sobre todo de desarrollo local. Y además nos planteaba como elemento importante para generar este tipo de procesos a la matriz presentada por Max Neef, en donde la matriz puede servir justamente para identificar esas necesidades que deberían ser satisfechas y a través de las cuales deberíamos priorizar. Andrea, por su parte, frente a todos los aspectos que tiene que ver la agroecología, lo que nos planteó es reflexionar sobre el aspecto político y cómo el sistema alimentario podría democratizarse. Alrededor de esto, nos habló sobre el marco jurídico y normativo que tiene el Ecuador como favorable a todo este aspecto y cómo es necesario fortalecerlo a través de los espacios locales. Entonces nos hablaba también de un espacio macroinstitucional versus lo público y lo local. También nos hablaba de cuánto es realmente el avance que se ha dado en relación a este marco positivo que tiene el Ecuador y los pocos avances que se han logrado. En relación a esto, la pregunta que ella nos hacía es ¿qué tipo de producción y qué tipo de alimentos queremos y a cuáles nosotros como ciudadanos, como consumidores, deberíamos pensar en relación a la temática de las ciudades? Después Andrés nos contó en relación de cómo la agroecología y la aplicación de técnicas agroecológicas nos han permitido generar una serie de sistemas de producción variados y además en espacios reducidos en el caso de las ciudades. Y cómo en este sentido se ha transformado el estilo de vida que tenemos a un estilo en que está desconectado. Y nos hacía referencia como en el caso histórico, o sea, antes era muy común tener nuestras huertas cerca de la casa y que había esta conexión entre campo y la producción de alimentos. Y esto realmente era un estilo de vida en el cual nosotros, como él decía, podíamos ir de la mata a la olla, ¿no? Y ese estilo de vida realmente favorecía
este proceso de estar conectados y de entender cuáles son los procesos alrededor de esto. Sin embargo, a través de aplicar la agroecología en las ciudades, se ha generado una comercialización creativa, decía él, entre los cuales se da mucha más coherencia y además se da una cohesión social y también un respeto ético y un tema de construir estas ciudades verdes. Y él proponía que el aspecto ético y de construcción podría plantearse como una pandemia del amor. En el caso de Freddy nos hacía ver cómo en los espacios locales no solamente es necesario tener las iniciativas que se están generando a partir de las ONGs y la cooperación internacional, sino sobre todo es importante generar un espacio y un contexto de seguridad en donde se puedan realizar estas iniciativas. Y cómo es necesario desde la política pública, desde la política local y por supuesto en compañía con todo lo que es la academia, seguir generando estos procesos que puedan favorecer a un crecimiento y un desarrollo local y también garantizar que tanto los proyectos y los productores relacionados tengan esta posibilidad de esta seguridad y de estos espacios y contextos seguros y apropiados para generar el desarrollo. Alexandra, por su parte, nos comentaba toda la experiencia de la agricultura urbana y en el caso de Quito y el proyecto que mantienen alrededor de los huertos. Además de una serie de información sobre la cantidad de huertos y la cantidad y variedad de productos, nos hacía mirar que la agroecología sobre todo da una serie de otras ventajas, ¿no? Que pueden generar, además del alimento, un proceso de cooperación, de inclusión, además de los beneficios económicos. Y también hacía ver que son espacios, los huertos en la ciudad de Quito, de recreación, de subsistencia, de emprendimiento y al final también es un proceso de resistencia y de subversión frente a un consumo de alimenticio hegemónico y que está asignado por la estandarización de alimentos. También por eso decía que hay una potencialidad de la agricultura para generar y reconstruir el tejido social de las ciudades y que la calidad del alimento no solamente es la inocuidad, sino sobre todo la generación de toda esta resiliencia y todos estos aspectos sociales que además de eso producen beneficios ambientales. Por su parte, Pablo, desde un enfoque más del tema de nutrición y de salud, nos hacía mirar cómo realmente este cambio de estilo de vida en las ciudades han desencadenado lo que él llamaba los desiertos alimentarios, que eran una expresión de degradación ambiental, además de que creaban pobreza y migrantes urbanos, pero también que se veían un impacto directo en el tema de la dieta que cada uno de nosotros consumía en las ciudades. La dieta ya no era un consumo de alimentos, sino sobre todo una mercancía y generada a través del agronegocio y la agroindustria. Y nos hacía mirar que los indicadores cada vez más contundentes en cuanto a la obesidad, al tema también de la desnutrición por el otro lado, y también cómo estos problemas comienzan a ser problemas de nutrición, más que de nutrición, problemas de salud pública. Entonces, él llamaba a realmente armarnos de una pala para generar una acción política que lo que busque es la conservación de la salud y que también permita que nosotros como consumidores realmente establezcamos la posibilidad de elegir el alimento que queremos consumir. Pido disculpas a mis colegas si es que no he sido absolutamente extensiva, pero he tratado de ser más bien privilegiar la participación del resto de personas. Agradezco otra vez por su participación y doy paso a las preguntas, Axel. Bueno, muchas gracias con todas y todos. Voy a realizar las preguntas, una por cada panelista, para que al final darle pase a Jackie para que ella le pueda dar la palabra a cada uno de ustedes. Para Renaud, por favor, ¿me podría señalar las diferencias entre la economía circular y la agroecológica? ¿O se podría decir que son lo mismo en cuanto a sus propuestas metodológicas y ontológicas?
y hay como una pregunta múltiple porque también consultan, ¿cuáles son las diferencias entre el caso de Quito que acabamos de ver y que parece exitoso con el caso de Grenoble? Para Entonces, Andrea Martínez, me sí, parece... solamente Axel. Decir que Axel va a leer la pregunta para las preguntas para todos y después de eso, en el mismo orden que presentaron, van a seguir respondiendo. Sigue, por favor, Axel. Gracias, Jackie. Para Andrea Martínez, me parece que efectivamente lo democrático tiene que ver con la redefinición de la relación público-privado, pero entiendo que lo privado en el contexto del capitalismo está relacionado con la competencia, con la propiedad, con la renta. ¿Qué plantea la agroecología con respecto a esto? Para Freddy Quiroz, las alianzas comerciales agroecológicas en la zona fronteriza Ecuador-Colombia realmente generan sinergias con resultados positivos en la agroecología en las ciudades situadas en estos lugares. Para Alexandra Rodríguez, también una pregunta múltiple. ¿Cuáles son las previsiones de la agricultura urbana para los próximos años en Quito? ¿Cómo el shock del COVID-19 influye en este tipo de agricultura? Son cerca de 20 años de vida. Cuentan con estudios de seguimiento e impacto en el mejoramiento del bienestar de las familias que han participado. Hay estudios de calidad-precio a lo largo de todo el periodo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pueden acceder a estos estudios? Para Pablo López, ¿cuáles son los incentivos clave para que tanto los consumidores como los productores migren a un sistema de agricultura que no reemplace los hábitats naturales? Para Andrés Invaya, ¿cuáles son las ventajas de un sistema agroecológico dinámico y sus limitaciones? ¿Por qué no se han efectuado con mayor amplitud a nivel nacional? Con esto, pues, daría paso a Renaud para que comience respondiendo su pregunta, por favor. Adelante, Renaud, estamos interesados. Seguimos. Gracias por sus preguntas y por las presentaciones de los compañeros, que fue muy interesante. Y bueno, empezaré con la segunda pregunta sobre la comparación entre el caso de Quito, exitoso, ¿sí? Como parece, y el de Grenoble. Y no quería decir que lo de Grenoble no fue exitoso. Y claro que hay experiencias de agroecología urbana también en Grenoble que son exitosas desde el punto de vista y el mismo punto de vista que es dar acceso a la alimentación o mejorar el acceso a la alimentación de calidad, y especialmente para grupos sociales de personas que están en condiciones socioeconómicas difíciles. Pero el propósito era más decir que la agroecología urbana no puede asegurar sola en la ciudad y la autonomía alimentaria de toda la ciudad en su conjunto. Pero en todos los otros aspectos del éxito de esta experiencia de Quito, creo que sí, esos éxitos también se han visto en Grenoble, en el tema de vinculación social, de apropiación del espacio urbano, de acceso a la alimentación para los más pobres, etcétera, etcétera. Y tal vez una diferencia también es, pero no estoy tan seguro de eso, es la concentración y la artificialización del suelo, que en Grenoble es muy fuerte, entonces la disponibilidad de suelo no artificializado es muy, muy pobre, entonces no se puede cultivar tanto dentro de la ciudad. Y bueno, espero que es una respuesta suficiente, lo voy a hacer rápido para que todos podamos hablar. Y sobre el tema de comparar el enfoque de economía circular y agroecología, sí, creo que se pueden comparar los dos enfoques en el sentido de que los dos se apoyan en una visión que es el modelo del ecosistema para organizar un sistema social, socioeconómico, que es producción de agricultura, de un lado para la agroecología, o el sistema socioeconómico en su totalidad, en el caso de la economía circular. Y también se puede comparar en el sentido de cejar flujos de materia y energía dentro de un sistema productivo. Eso es la parte por la cual podría responder que sí se puede comparar. Pero al otro lado, la economía circular es una expresión semántica y que como que pone en conjunto muchas visiones de los sistemas socioeconómicos y muchos enfoques que son muy diferentes, que no tienen coherencia ni teórica, ni ontológica, ni metodológica. Entonces,
para algunos la economía circular solo es un problema de coordinación de precios y de técnicas para que cada uno de los productores pueda recuperar el subproducto o el desecho de otro productor y usarlo como un recurso para su producción. Entonces, un tipo de reciclaje un poco más avanzado. Y creo que la agroecología va mucho más allá. Entonces, es una respuesta de sí o no, pero habría que hablar mucho más tiempo para poder desarrollar eso. Pero gracias por las preguntas. Gracias, Renó. Entonces, seguimos ahora con Andrea. Sí, bueno, sobre la pregunta que plantean, la agroecología desde su nacimiento, se podría decir, ha sido una respuesta de resistencia de los movimientos sociales, sobre todo los movimientos campesinos, ante el sistema capitalista. Entonces, de alguna manera, estos dos modelos plantean o tienen principios totalmente diferentes o contrapuestos, podría decir. Si bien por un lado el capitalismo tiene una lógica de mirar a los alimentos como una mercancía y obviamente una generación de divisas para los estados, mientras tanto la agroecología lo ve como un bien social. E instituye a la producción de alimentos como un servicio a la sociedad. Ya se mira al alimento como un punto esencial de la vida. Y obviamente no solamente de la vida de las personas, de esta sociedad humana, sino también de la vida de los otros seres que están dentro de este planeta, que no necesariamente tienen que ser seres vivos, sino están sobre todo, por ejemplo, el suelo, que es una de las grandes preocupaciones de la agroecología por entender su dinámica o el tema del agua. De esta manera, yo creo que la agroecología es un modelo que tiene una contrarrespuesta al sistema capitalista y obviamente plantea un nuevo paradigma de desarrollo, si podemos hablarlo bajo el dialecto económico, que incluye, como decía, otros principios. Este ha sido el problema en la implementación, sobre todo en las políticas públicas, porque al mirar estos principios básicos de la agroecología, ha generado resistencia a muchos niveles o espacios políticos. Y más bien ahora podríamos decir que muchos de los territorios lo que han hecho bajo las demandas sociales es generar una suerte de hibridación de las políticas en donde se incluyen principios que se plantean en la agroecología, pero al final la lógica del comportamiento de los actores son netamente dentro del sistema capitalista. Es por eso que cuando hablamos de agroecología política, se vuelve complicado y puede generar muchas reacciones negativas de muchos actores que aún creen que las respuestas siguen siendo dentro del sistema capitalista. Y como hemos visto, incluso en la última presentación, muchas de las, mejor dicho, todas las crisis generadas, sea económicas, ambientales o en este caso sanitarias, han sido producidas por el propio capital. Sigamos entonces ahora adelante con Andrés. Gracias. Y gracias también por la pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema agroecológico dinámico? Yo creo que tiene algunas, pero resumiendo las principales diría yo. Primero, que es incluyente. Un sistema de producción de alimentos como el que estamos hablando es incluyente, tanto socialmente como ambientalmente, porque los sistemas industriales de producción de alimentos son excluyentes. Es solamente para aquel que tiene capital, trabajo, la tierra, por decirlo así de alguna manera, ¿no es cierto? Son excluyentes. Y el que no tiene, pues no puede hacerlo. En cambio, estos sistemas, que es un sistema alternativo, es una contrapropuesta a lo que ya hemos hablado, lo que hemos escuchado con Andrea que nos decía, para estos sistemas capitalistas, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es una ventaja, que es incluyente,
tanto socialmente, porque el tema de la agroecología tiene un fundamento social muy fuerte, ¿no? Y también ambientalmente tiene un fundamento muy sólido, ¿no? Pero también nos ayuda a equilibrar los temas de lo que es la economía, la sociedad y el ambiente. Es decir, que son modelos equilibrados, ¿no? Que no impactan negativamente en las relaciones de las personas y el entorno. Por lo tanto, nos ayudan también a tener economías solidarias. Lo que ha hecho el virus en este momento es reflejarnos, nos está diciendo la pandemia que no estamos viendo una economía solidaria. Por eso es que se están disparando todos los indicadores sociales de pobreza, de inequidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos está sacando a la luz todo lo malo que en nuestros sistemas estamos viviendo. La agroecología es capaz justamente de plantear una economía solidaria. Vean ustedes la importancia en tiempos de crisis de vivir una economía solidaria. Si no tenemos solidaridad, es la destrucción total del ser humano, ¿no? Y un protagonista importante en el modelo es el consumidor, porque el consumidor, entre más consciente sea, entre más promueve el consumo ético, va a ayudar justamente a la producción agroecológica, ¿no? Este es un círculo muy importante. Necesitamos consumidores éticos, necesitamos consumidores responsables que ayuden a generar un sistema que se sostiene por sí mismo y que se prevalece en el tiempo y en el espacio. Entonces hablamos de que son sistemas sustentables, sistemas sostenibles. Gracias. Gracias, Andrés. Sigamos con Freddy entonces. Freddy. ¿Me escuchan? Sí, de Sí, acuerdo, se escucha sí. a veces entrecortado. Entonces, de acuerdo a la pregunta, si me la repites, disculpa otra vez. Sí, con mucho gusto. Fred, Alex, gracias. las alianzas comerciales agroecológicas en las zonas fronterizas de Ecuador-Colombia realmente generan sinergias con resultados positivos en la agroecología en las ciudades situadas en estos lugares. Ya para responderte, primeramente no hay ningún tipo de sinergias agroecológicas. Como te explico, hay una relación comercial, sí, y es más producto de lo que las comunidades campesinas y las comunidades locales de esta zona que de Ecuador hacia Colombia que de Colombia hacia Ecuador. Dado por un contexto social que vive el lado colombiano, muchas de sus áreas que son ricas o potenciales productivas están bajo cultivos ilícitos. Del lado ecuatoriano, pues la situación no es tan similar. Entonces, la productividad que se generan del lado de Ecuador sirve también de sostén de las economías de sustentabilidad, de alimentos, si lo quieren ver así, del lado colombiano. Y iniciativas agroecológicas en la zona son muy escasas, muy pocas, pero sí son procesos que se vienen dando ya hace un tiempo atrás. Y más bien ha sido ejemplo y réplicas para las zonas del lado colombiano que hay focos o puntos donde sí se dan ciertas réplicas de procesos e iniciativas agroecológicas. Se habla mucho del tema de producción de miel de abejas nativas, producción de abejas nativas, el sistema de producción de colinos, que es en base al entorno del plátano y varios cultivos asociados hacia alrededor, como un sistema agroforestal, si quieres verlo así. Y todos estos han sido réplicas del lado colombiano y más de los territorios aguá, que ellos tienen sus chacras y promueven mucho la producción de cultivos no tradicionales. Pero una asociación, una relación, no lo hay prácticamente. Solo en el territorio aguá, porque ellos se manejan como una familia aguá. Ellos no tienen mucha diferencia qué lado es Ecuador y qué lado es Colombia. Entonces, todavía ellos trabajan en el trueque, ellos no te ven como un sistema de mercado como lo vemos nosotros, o como alguna feria agroecológica si lo queremos llevar a ese nivel. Todavía ellos no tienen ese nivel de comprensión a gran escala. Son muy puntos, muy esbozos, si se quiere ver así. Entonces, para llegar a construir ese proceso es un camino bastante largo, porque hay de las dos partes, hay unas buenas iniciativas de poder generar, incluso del lado de Tumaco, pues dos universidades de allá, la Tecnológica de Tumaco y la Nacional de Colombia, hemos tenido acercamientos como PUCESE, como PUCE Esmeraldas, de generar estos eventos y espacios. Y por lo tanto, sí es un estudio al inicio, pero dado la pandemia, pues tuvimos que parar con retrasos por el tema de los conflictos que se han dado en la zona, pues ha incidido en que se ha tenido que prever o retrasar, nuevamente se dan esbozos de conflictos nuevamente, y ha parado estos fenómenos. Incluso el Programa Mundial de Alimentos quiere entrar a la zona,
pero levantar información sobre producción, sostenibilidad, economía circular, pero no se puede dar por los conflictos armados que se dan en la zona misma. No sé si esto responde a la pregunta. Gracias, Freddy. Entonces, le damos la palabra a Alexandra. A ver, yo tenía 3 preguntas. La primera acerca de las previsiones de la agricultura urbana para Quito. Comentarles que nuestro propósito de estos últimos años ha sido integrar no solo la agricultura urbana, sino la alimentación como tal a la planificación urbana. Como ustedes saben, es un tema ausente en muchas ciudades del mundo, no solo en Quito. Entonces, nuestro punto de partida ha sido la conformación de una plataforma multiactoral, el Pacto Agroalimentario de Quito, el cual analiza la situación, la dinámica del sistema alimentario y llevó un proceso de 2 años en el que se hicieron propuestas desde los actores para la construcción de la estrategia agroalimentaria de Quito, el cual ha sido el insumo que ha servido coyunturalmente para, por ejemplo, que en esta nueva administración se está gestando el nuevo Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, donde definitivamente ya constará con nombre y apellido Agricultura Urbana, ya se la menciona en el Estatuto Autonómico de Quito. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, ha venido en un proceso de actualización del Plan de Acción Climática de Quito desde el año pasado, con soporte del C40, y ya se integra, como les digo, no solo a la agricultura urbana, sino a la alimentación como tal y a la agricultura como estrategia de adaptación y mitigación. Ahora estamos trabajando con la Secretaría de Territorio, de Hábitat y Vivienda, el tema de uso del espacio público para la agricultura urbana, porque creemos que ese es un reto. La mayor parte de la producción se hace en los propios espacios de la gente, en espacios privados. Hay muy poca opción del uso del espacio público, y aunque esto sea muy común en Europa o en Estados Unidos, aquí nos ha sido un reto muy grande, porque deben cambiarse varias normativas y se debe integrar a la agricultura urbana, por ejemplo, dentro de los estándares del uso urbanístico, o tratar de que se la reconozca por los servicios ecosistémicos que le brinda la ciudad dentro de la normativa de coeficiencia, que actualmente beneficia únicamente a las grandes constructoras de edificios, ¿no? En este intento de consolidar más la ciudad, pero los agricultores urbanos quedan ausentes de cualquier beneficio. Entonces, esa es nuestra proyección de trabajo hacia futuro con la agricultura urbana. La segunda pregunta en torno al shock del COVID-19, ¿cómo influyó esto en la agricultura urbana? Bueno, si consideramos que las escalas en las que se expresa el sistema agroalimentario en la ciudad, por ejemplo, en la escala barrial, vecindario, en la escala parroquial, en la escala zonal y en la escala metropolitana o nacional, o sea, tienen distintas dinámicas, diferentes actores, relaciones, problemas y soluciones específicos que se pueden abordar de manera particular, aunque se conecten interescalarmente. Durante la emergencia sanitaria por COVID, la producción de los huertos urbanos y periurbanos en realidad demostró que la agroecología es el punto de partida dentro de la transformación productiva en el territorio, desde la gente, para la propia gente, y que nace como base en esta escala barrial de vecindario, ¿no? Se evidenció que se incrementó la venta de los alimentos, se fomentó mucho más el trueque, la solidaridad entre los vecinos, el huerto está identificado dentro del barrio y los propios vecinos dicen, o sea, en lugar de exponerme y caminar o tomar el transporte o hacer 1000 peripecias para llegar a un mercado municipal o a un supermercado o a una gran bodega para abastecerme de alimentos, pues camino unos pocos metros y le compro a mi vecina que tiene un huerto. Entonces también se ha visto que esta dinámica ha crecido mucho, y además existe mucho interés por aprender a hacer un huerto urbano. Tenemos mucha demanda en ese sentido en el proyecto. Yo creo que además la emergencia puso en evidencia a la ciudad la inequidad que existe en el acceso a alimentos, y abordando el tema de la multiescalaridad en la que se expresa el sistema alimentario, las soluciones que se den en la escala metropolitana, por ejemplo, en la escala de tratar de mejorar el servicio o la regularización del mercado mayorista, el mercado de San Roque, y todas estas decisiones que se tomaron,
para favorecer de la forma, ¿qué puedo decir?, menos peligrosa para la ciudadanía por la aglomeración y el riesgo de contagio. De todas formas, puso en evidencia que esas medidas benefician, por supuesto, a una buena parte de la población que tiene ingresos o que tiene ahorros para comprar alimentos. Pero para quien no tiene empleo, quien es adulto mayor y no podía salir de la casa, quien vive solo o quien tuvo que enfrentar la cuarentena por el contagio sin una forma de poder salir o de comprar alimentos a través del uso de una app, porque también inclusive el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son una limitante para poder acceder a alimentos para ciertos estratos de la población. Entonces, sí hemos visto que la agricultura urbana, la base agroecológica, pudo dar respuesta a esto, sobre todo en los sectores vulnerables. La tercera pregunta, que si existen estudios, porque el proyecto ya tiene una larga trayectoria. Sí, en efecto, existen varios estudios de impacto que los han hecho universidades locales, universidades extranjeras. Varios de ellos, los más recientes, están cargados en la página web de Conquito, en www.conquito.org.es. Son públicos, los pueden usar. Muchas gracias, Alexandra. Daríamos la palabra a Pablo. Ya, gracias. Creo que la pregunta rezaba algo como lo siguiente: ¿cuáles son los incentivos para que consumidores y productores inviertan en agroecología y que no reemplace esto a los hábitats naturales? Me parece que así fue como rezaba la pregunta. Yo creo que como consumidores, creo que tenemos que comenzar a hacer reflexión, comenzar a repensar un poco nuestro estilo de consumo e identificando también que todas estas problemáticas que estamos atravesando ahora, como el tema de la pobreza, de la inseguridad alimentaria, el tema de la crisis energética, la degradación ambiental, la afectación del agua, cambio climático, todos estos no pueden abordarse de una manera aislada, ¿no? Que todos están interconectados y son interdependientes. Y viendo desde esa visión sistémica de todos estos, saber que la afectación de cada uno de estos factores también incide y exacerba cualquiera de los restantes, y que la salud humana está vinculada con la salud animal, con la salud de las plantas y con los factores básicamente ecológicos. Y cuando veamos que este binomio agricultura y salud son estrechos y que tenemos que protegerla y velar por los mismos, creo que vamos a hacer con esta visión algún tipo de cambio, y de la reflexión pasar al activismo, ¿no? Ser mucho más proactivos, trabajar en consonancia de una manera de grupo, trabajar en forma colectiva y hacer todo lo que dijeron, lo que está haciendo Agrupar, lo que está haciendo los compañeros de las diferentes universidades. Y si bien, como anotaba Renault, y creo que lo mencionó varias veces, a través de la agroecología en las ciudades no se va a lograr completamente la autonomía, pero esto sí va a ser un apalancamiento y un apoyo para lograr una serie de cambios, o el inicio de una serie de cambios sociales, democratizar mejor la parte de la alimentación, y creo que eso sí es válido, es positivo, y me parece que por ahí va el camino también para estos logros. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por la intervención, y muchas gracias a todos los panelistas que nos han ayudado y nos han colaborado en este evento. Creo que ha sido realmente muy interesante poder conocer cada uno de sus aportes, y han sido muy complementarios. Entonces, creo también que ha sido una oportunidad de oro para poder estar reunidos y para poder estar pensando en esta idea común, y más que idea, esta motivación común que estamos tratando alrededor de qué alimento queremos, cómo lo producimos y qué realmente esperamos para nuestro futuro inmediato. A nombre de la Facultad de Economía, del Instituto de Investigaciones Económicas y del Grupo de Sistemas Agroalimentarios Sustentables, les agradezco nuevamente, y les comunico que la transcripción de este evento y demás estará disponible también en uno de los links del instituto. Así también la información que nos han hecho llegar a través del chat los panelistas también estará disponible para el resto de participantes.
Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias también a Renaud, que está ya en la madrugada. Que pasen muy bien, un gusto verles. Igualmente, Hasta un gusto. luego. Hasta luego, Cuídense, gracias. hasta luego. Gusto. Cuídense. Hasta luego, gracias. Hasta luego.